Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Amén. ¿Cuántos han estado bendecidos en esta semana? Amén. ¿Verdad? El Señor es bueno y para siempre su misericordia. Vamos a declarar en esta noche que Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Adóralo con todo tu corazón en este día. No hay nadie como nuestro Dios. Él es poderoso. Todos juntos adorémosle. Dile: Rey de Reyes, te adoramos, tu grandeza proclamamos. Rey de Reyes, soberano, tu victoria celebramos. Eres Jesús, el que dio vida a nuestro corazón. Eres Jesús, digno de recibir toda adoración. Rey de Reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad. ¿Lo crees? Él es poderoso. Rey de Reyes, te adoramos, tu grandeza proclamamos. Rey de Reyes, soberano, tu victoria celebramos. Eres Jesús, el que dio vida a nuestro corazón. Eres Jesús, digno de recibir toda adoración. Rey de Reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad. Rey de Reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad. Declaramos que tú eres soberano y que sobre toda la tierra reinarás. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. Rey de Reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad. Rey de Reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinarás.
Jesús. Tú reinas, Señor, sobre todo. Aleluya. Porque sabemos que el Padre está en este lugar y está en tu casa. Que la presencia de Él te inunde donde te encuentres. Y puedas disfrutar de su presencia. Viniste a vivir entre nosotros, sintiendo el dolor de la humanidad y llevarnos más alto. Infinito Dios, tu vida rendiste para mi culpa borrar, mi vergüenza quitar y llevarnos más alto. Vamos de gloria en gloria en gloria. Jamás seré igual, jamás seré igual. Vamos de gloria en gloria en gloria. Gracias que cambió nuestro corazón. Tu amigo yo soy, a tu reino me has traído. Esclavo fui yo, ahora tu hijo soy y me llevas más alto. Vamos de gloria en gloria en gloria. Jamás seré igual, jamás seré igual. Vamos de gloria en gloria en gloria. Gracias que cambió nuestro corazón. Jesús, queremos ver tu rostro y majestad. Por siempre cantaremos santo, santo. Tu amor va más allá, lo alcanzo a comprender. Por siempre cantaremos digno, digno. Jesús, queremos ver tu rostro y majestad. Por siempre cantaremos santo, santo. Tu amor va más allá, lo alcanzo a comprender. Por siempre cantaremos digno, digno. La tumba venció, la muerte poder no tiene. Jesucristo triunfó y el cielo abrió y nos lleva más alto. Y nos llevas más alto. Vamos de gloria en gloria en gloria. Jamás seré igual, jamás seré igual. Vamos de gloria en gloria en gloria. Jamás seré igual, jamás seré igual. Cree en tu corazón que en cualquier tiempo, en cualquier momento, tu vida en Cristo va de gloria en gloria, de victoria en victoria, porque su palabra dice que en Él somos más que vencedores, que en Él vencemos toda situación y toda circunstancia, porque vamos de su mano en todo tiempo. Vamos de gloria en gloria en gloria. Jamás seré igual, jamás seré igual. Vamos de gloria en gloria en gloria. Jamás seré igual, jamás seré igual. Vamos de gloria en gloria en gloria. Jamás seré igual.
alto, más alto, más alto. Gracias que cambió nuestro corazón. Dale un aplauso fuerte a Él, a Jesús. Gloria sean dadas a Jesucristo por los siglos de los siglos. Amén. Los saludo en el nombre del Señor Jesús desde la iglesia Mi Redentor situada en Sweetwater, en la ciudad de Miami, y a todos los hermanos miembros de esta iglesia los abrazo desde acá en el nombre del Señor, y para ustedes una bendición muy grande de parte del Señor, que el Señor esté llenando de paz y gozo sus corazones. Amén, amén, Y de certeza de que Él está con él conforme a su promesa. También saludo a los hermanos que me acompañan aquí en esta transmisión y a los hermanos también que se acercan acompañándonos también en este servicio, en donde tratamos de mantener pues las situaciones que se nos han dicho y se nos han enseñado y se nos ha recomendado. Mantener la distancia, mantener también el local limpio, desinfectado. Y nosotros hacemos eso como medidas de precaución también. Nuestra confianza como cristianos está en el Señor. Vivimos bajo su promesa, bajo su bendición y su cuidado. Él dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Él dijo también, en el mundo tendréis aflicción. Pero después dijo esta palabra: pero confíen, porque yo he vencido al mundo. Así es que, en el nombre del Señor, espero que en esta noche tu ánimo esté bien, esté fuerte, y tu gozo en el Señor también. Quiero, después de saludarlos, compartir la palabra del Señor en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, y voy a terminar este capítulo, que lo comencé hace algunas semanas atrás ya. Capítulo 5, Primera de Tesalonicenses. Y el capítulo 5. Después de explicar en el capítulo 4 sobre la segunda venida de Cristo, para los que conocen el Nuevo Testamento y lo leen, después de explicar en el capítulo 4 sobre la venida de Cristo y el arrebatamiento de la iglesia y de animar a los cristianos de Tesalónica, el apóstol Pablo comienza el capítulo 5 con estas palabras. Dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tienen necesidad, hermanos, de que yo les escriba, porque ustedes mismos saben perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Eso no es el arrebatamiento, les expliqué la vez pasada. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escapará. Ya ese día la iglesia se habrá ido de la tierra, y será el día en que el Señor vendrá pues por juicio también, ¿verdad? Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos ustedes son hijos de luz e hijos del día. Y así se titula esta meditación: viviendo como hijos de luz. No somos de la noche ni de las tinieblas, porque por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. O sea que hay unos que sí duermen espiritualmente. Y el Señor está dirigiendo estas palabras para prevenirnos acerca de la apatía espiritual en la iglesia. Hay unos que duermen, pero hay otros que no deben de dormir, que es la iglesia del Señor. No deben de tener una apatía espiritual, una pereza espiritual, pues los que duermen de noche se duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día
seamos sobrios. O sea, mantengamos nuestro sano juicio, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. O sea, en la vida y en la muerte, Dios está a cargo de nosotros. Por lo cual dice, anímense unos a otros y edifíquense unos a otros, así como lo hacen. De las bendiciones del arrebatamiento, el apóstol Pablo pasa al juicio de los no creyentes. Como dijimos el domingo pasado, muchos de esta iglesia esperaban que el Señor viniera durante su vida terrenal y estaban confundidos y acongojados al ver que sus hermanos en la fe habían muerto antes de la venida del Señor. Les preocupaba la supuesta tardanza divina, porque tenían toda la información que Dios se había propuesto dar a los creyentes acerca del juicio venidero. Y lo que les faltaba en el conocimiento de la doctrina, Pablo se los acababa de dar al enseñarles acerca del orden del arrebatamiento. O sea, la iglesia quedó despejada de aquella duda y aquella tristeza que tenía, porque aún no es lo que dijo Jesucristo. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Por eso es tan importante estudiar, leer, meditar la Escritura, porque te va liberando de una serie de dudas, de temores, y entonces el conocimiento va reemplazando a la ignorancia. De tal manera que el apóstol Pablo logró lo que se proponía con la iglesia de Tesalónica, y era despojarlos, liberarlos de su tristeza, de su congoja, de su preocupación, de su angustia, y decirles que Cristo no había venido, que cuando Cristo viniera, tanto los que habían muerto, los hermanos, la gente que había muerto en Cristo, como ellos se irían con el Señor. Debido a que la iglesia es arrebatada antes del juicio final, correspondiente al día del Señor, que es un día de juicio, los creyentes no estarán presentes en la tierra para experimentar sus horrores y destrucción. Porque todos, dice el Señor, ustedes son hijos de luz, le dice el apóstol Pablo a la iglesia, hijos de luz. Y yo espero que los que están acá y los que me están escuchando estemos absolutamente ciertos que somos hijos de luz. No tengas temor en reconocerte como eres, porque eso no fue una obra tuya, esa fue una obra del Señor. Porque si solo te ves a tus debilidades y a los problemas que tienes, Dios realmente lo que ve es el esfuerzo que tú haces y yo hago por serle fiel, por vivir como sus hijos. Pero toda la obra de salvación fue de Él, es por gracia, es por Él que nos salvó y nos libró de la ira venidera. Y en Colosenses 1:13 dice la Biblia que los creyentes no tendrán parte en el día del Señor, el día del juicio, porque han sido liberados del dominio de las tinieblas y trasladados al reino de la luz. Eso está en Colosenses 1:13. Dice, literalmente dice así la Biblia, el cual, escucha esto, Colosenses 1:13, solo vas unas páginas atrás de si estás en Tesalonicenses y vas a encontrar Colosenses 1:13, dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, escucha esto, y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Pasamos de un estado de ignorancia a un estado de conocimientos. Por eso todos los apóstoles en el Nuevo Testamento, por ejemplo Juan dice, hermanos, ahora somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor mismo nos trasladó del reino de las tinieblas
al reino de su amado Hijo. Esa es la razón por la que nosotros no experimentaremos el día de la ira del Señor. El día del Señor dice que va a venir como ladrón en la noche. Pero nosotros, como tenemos el conocimiento del Señor, esto es lo que se propone el apóstol Pablo, debemos de vivir toda la vida expectantes y en nuestro sano juicio, sin dejarnos llevar por las corrientes de este mundo, como lo dice en otra carta el apóstol. Y después pasa a las exhortaciones y deberes. Exhortaciones y deberes varios que tiene la iglesia que cumplir. Eso es en el versículo 12. Exhortaciones y deberes varios para la iglesia del Señor. Y dice, os rogamos, hermanos, el versículo 12, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros, o sea, entre ustedes, y os presiden en el Señor y os amonestan. O sea, que le den su lugar, ¿no? Aquellos que genuinamente trabajan en la iglesia, os presiden en el Señor y os amonestan. Y dice, y que los tengáis en mucha estima y amor, no por otra cosa, más por causa de su obra. A esas personas. Entonces aquí el apóstol Pablo pasa a darnos una serie de recomendaciones de cómo nosotros debemos cumplir estos deberes. Reconocimiento a los que trabajan. Dice de que tenemos que conocerlos, dice, no de cara físicamente, sino de manera íntima. Así se supone que una iglesia conozca a sus pastores, de manera personal e íntima también. Yo sé que hay muchos lugares que tienen miles de miembros y probablemente los miembros nunca han saludado a su pastor. Pero el diseño del Señor fue que en la iglesia los miembros conocieran a sus pastores. No estoy criticando a los que levantan mega iglesias, pero realmente que el diseño del Nuevo Testamento es y la Biblia dice que la iglesia debe de conocer a sus pastores y sus pastores deben de conocer a su iglesia. No está supuesto que los pastores sean ejecutivos inalcanzables allá en un pedestal, en una posición donde nadie los alcance, que tomen lugares de autoridad aislados, fuera. No, están supuestos a estar con el rebaño, con la iglesia del Señor. Solo te estoy diciendo lo que dice la palabra del Señor. Lo demás, que el Señor te dé conocimiento en todo y te guíe. Dice que reconozcamos a los que trabajan, le dice a la iglesia el apóstol Pablo, y os presiden en el Señor. Conocerlos no solamente, como dije, físicamente, sino que los conozcan de una manera personal. El trabajo del pastor se puede describir como triple, ¿no? Porque debe trabajar y debe trabajar de verdad hasta el cansancio. El Señor Jesucristo dice en su palabra también que el obrero es digno de su salario, pero dice el obrero, o sea, el que trabaja de verdad. También no solamente debe trabajar hasta el cansancio, debe supervisar al rebaño y guiarlo por el camino de la justicia y amonestarlo e instruir a los hermanos en las verdades de la palabra del Señor. Debe de ser el que va adelante y el que va dando el ejemplo. En el libro de Hebreos, por ejemplo, el Señor Jesucristo se refiere también en su palabra. Hebreos 13 se refiere también a lo que es la obra de los pastores. Hebreos capítulo 13 y versículo 7 dice, acuérdense, dice, de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Consideren cuál haya sido el resultado de su conducta e imiten su fe. Fíjese que aquí no te dice que porque una persona se llame pastor o ministro,
tú tengas que ciegamente creer eso. Dice que tienes que considerar cuál haya sido su conducta y después imitar su fe. Qué interesante, ¿verdad? Porque Dios dejó y quiere un pueblo inteligente, sabio, que no solamente sea una persona el que tenga todo el conocimiento, sino que la iglesia del Señor conozca cuáles son los deberes de ellos y el deber del pastor también, porque así nadie nos puede engañar. ¿Entiendes? Y también en el versículo 17 también de Hebreos 13 dice la escritura así: obedezcan a vuestros pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Qué triste cuando un pastor se tiene que quejar, ¿verdad? ¿Qué ejemplo puede dar? Y puede ser que se esté quejando y se queje con buen motivo. Yo le doy gracias al Señor porque me ha dado un grupo en donde no me puedo absolutamente quejar. Gente linda, maravillosa, los que han estado conmigo durante todos estos años, y lo digo con todo mi corazón. Son gente absolutamente hermosa la que es una variedad de personas, pero se van a dar cuenta que la iglesia en este momento, en unos minutos, no está compuesta nada más de personas que son todas iguales, que todas tienen un mismo carácter, que no, la iglesia está compuesta de diferentes tipos de caracteres y personas. Pero hay características y conductas que la iglesia debe tener y el pastor debe tener para poder llevar adelante la obra del Señor. Y yo le doy gracias a Dios públicamente, para esos que me están escuchando en casa, aquellos que se han acercado en estos últimos tiempos a la iglesia del Señor y están congregándose aquí, y aquellos que han estado por años también, que aquí públicamente le doy gracias al Señor, porque yo estoy muy contento, muy agradecido. No hay quejas de parte mía para ustedes, ¿verdad? Porque han sido maravillosos conmigo, ¿verdad? Desde mi familia que me acompaña en la iglesia hasta todos los miembros y las personas que han trabajado y que trabajan conmigo aquí. Dice la escritura que lo deben de tener a los verdaderos pastores en mucha estima. No por cómo ellos lucen o por el carisma que tienen, sino por una característica, porque trabajan en la obra del Señor de verdad y realmente les interesa la obra y trabajan inclusive desinteresadamente. El que es pastor de verdad y el que ha sido llamado del Señor, aunque no le paguen, trabajaría en la obra del Señor. ¿Entiendes lo que te digo? Quizás algunos que están escuchando les va a correr por la espalda una corriente fría. Pero aunque no te paguen si eres pastor, debes de cumplir con el ministerio que Dios te dio. Y si tienes que trabajar con tus manos, también lo tienes que hacer. Si estás en esta situación y te coge esta situación y de repente dices, bueno, la iglesia no tiene para pagarle al pastor. Bueno, Pablo dio un ejemplo también. ¿Sabe lo que hacía Pablo? Trabajaba él también, pero nunca dejó su ministerio. Aun cuando no le ayudaban, aun cuando pasó un tiempo, pero todo eso le sirvió de beneficio a él y eventualmente le sirvió de beneficio a toda la iglesia, a todas las iglesias de todos los tiempos, porque les enseñó y nos enseñó cómo debe ser un verdadero siervo del Señor, igual que Pedro también, y todos los apóstoles del Señor. Entonces Pablo ha discutido aquí cómo los pastores en estos versículos deben servir a las personas y cómo las congregaciones deben responder a sus pastores. Ahora, a continuación, trata cómo las personas deben tratarse entre sí en la iglesia. Cómo debemos de tratarnos entre nosotros. Porque unos saben más, otros saben poco, otros son un poquito más apagaditos, otros todavía están construyendo su carácter cristiano, otros están recién llegados
y ni siquiera saben cuál es su posición en la iglesia y vienen con hábitos o conductas o vocabularios que pues para otros que ya tienen tiempo tal vez no son apropiados. Mas sin embargo dice el apóstol Pablo aquí, nos enseña cómo debemos nosotros tratarnos unos a otros, ¿verdad? Y cómo debemos de comportarnos. Y habla así, dice de la siguiente manera: tened paz entre vosotros. Es una de las cosas que dice el Señor. Por sobre todas las cosas, dice la Escritura, que tenemos que seguir la paz entre nosotros. Debe ser muy importante. También dice en el 14, os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Y hay ociosos en las iglesias. Yo pensé que la iglesia era un lugar donde no habían esas personas. Ocioso es un holgazán. Alguien que no le gusta trabajar, no le gusta en lo espiritual, no es diligente, no le gusta leer, no le gusta crecer. Llega y se sienta. Cuando el pastor dice, abran la Biblia en tal lugar, no cambia de actitud, sigue igualito, ¿verdad? No tiene interés en la escritura. Una sola cosa hizo bien hasta este momento, y es abrir su corazón y recibir a Cristo. Pero por lo demás está, y este es un grupo de personas con las que uno tiene que lidiar. Son hermanos en Cristo, son gentes lavados por la sangre de Cristo, porque en la congregación, ¿has oído aquel dicho que dice que en la viña del Señor hay de todo? Y es cierto. No solo hay gente que trabaja mucho, y a veces algunos quieren que todos sean como ellos. No se puede. Pero sí hay cosas que tenemos que hacer, dice el apóstol Pablo. Dice que amonesten, que le llamen la atención a los ociosos, aquellos que todavía no han llegado al punto que Dios quiere que lleguen. Y tenemos que hacerlo con amor. No pelear, sino hacerlos con amor. Una de las cosas que he hablado con mi esposa de siempre, y ella lo sabe, le digo, tenemos que aprender a tomar la iglesia del Señor como es, a lo que el Señor nos mande, y dar todo lo que nosotros podemos para edificar a esas personas, porque al final es el Señor el que tiene la última palabra. Pero genuinamente, mientras alguien haya entregado su vida al Señor, pues no esperemos que todos reaccionemos de la misma manera, aunque nos hayamos convertido a Cristo. Aquí el apóstol Pablo dice que tenemos que, mira lo que dice ahí, os rogamos, hermanos, que amonestéis. Una amonestación es una llamada de atención firme, ¿viste? No es un regaño furibundo, violento, ¿ya? No, es una llamada de atención constante, sin darte por vencido, siempre animándolo, ese espíritu. El mismo apóstol Pablo enseña que los que somos fuertes debemos sobrellevar también las flaquezas de los débiles, no pelearlos. Por eso insisto también, cuando veas que tu hermano tiene una debilidad, pero sigue congregándose, sigue mostrando interés y sigue llegando ahí, ten paciencia, no lo condenes, no lo juzgues, trátalo con amor, como Cristo te ha tratado a ti y nos sigue tratando también, porque ninguno de nosotros es perfecto acá. Todos todavía tenemos algo de lo que cojeamos, de lo que carecemos. Y se van a dar cuenta cómo termina el apóstol acá, ¿verdad? Y dice, a esos que se han salido de la línea deben ser advertidos y enseñados a vivir conforme a la voluntad de Dios. Pero también hay otro grupo, en la iglesia hay otro grupo, dice que alentéis a los de poco ánimo. Hay gente que tiene poco ánimo en la iglesia también. Todo el mundo canta, pero ellos se quedan así porque bueno, quizás están pasando problemas, situaciones, dificultades,
Tú no lo sabes, pero quizás hay temor en sus vidas. Hay tremendas dudas. Hay todavía dentro de ellos cosas que no han podido ser resueltas. Como dicen en inglés, issues, que tienen todavía, no los han resuelto. Están todavía batallando con problemas interiores, situaciones. Tú no sabes cómo viven, de dónde vienen, cuáles son sus verdaderas luchas. Quizás todavía no se han abierto, no han tenido oportunidad de exponer todo aquello que tienen. Tienen dudas y temores. Hoy, si hay de una cosa que nos podemos dar cuenta en este tiempo, que todos reaccionamos diferente ante la adversidad y la presión. Pero todos debemos de tener paciencia y amor unos con otros. Mas, sin embargo, yo tengo la obligación y el deber de alentarte, de infundirte ánimo, de pedirte que te levantes en el nombre de Cristo, que le prestes atención a la palabra del Señor, que este sea un momento en que alces tus ojos al cielo y que cuando te sientas desanimado y te sientas con dudas y quizás todo esto te ha arrinconado, clames al Señor y tú verás que el Señor te responde. Yo no soy de hierro, de acero. Yo tengo mis situaciones también, pero una cosa hago y es que le pido al Señor que renueve mis fuerzas cada día. Mis fuerzas espirituales, mis fuerzas mentales, mis fuerzas físicas. Yo le digo al Señor, renueva mi amor por ti. Y se lo seguiré diciendo y tenemos que seguírselo diciendo mientras estemos en esta tierra y en este cuerpo. Renueva mi amor por tu obra. Cuánto más también aquellos que tienen poco tal vez de estar en la obra del Señor y están luchando con sus temores, con sus dudas, con sus situaciones. Entonces dice el apóstol Pablo que alentéis a los de poco ánimo. No dice que los peleen, ¿verdad? Que les griten, que formen un tremendo problema por alguien que no se comporta como tú quieres que se comporta. Pero después dice a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles. En el mismo versículo 14. ¿Quiénes son los débiles? No necesariamente no tiene que ver con lo físico. Tú sabes, obviamente no tiene que ver con los físicos. Son aquellos que carecen de fortaleza moral y espiritual. ¿No te has fijado que hay hermanos amados y hermanas amadas que siempre se congregan, pero tienen también sus problemas? Y tú dices, ay, pero ¿cuándo se va a parar? ¿Cuándo va a cambiar? Mira, siempre tiene una... Pero hay algo muy alentador. No deja de venir, no deja de congregarse, no deja de escuchar la palabra. Y mientras esté al alcance de la voz de Dios, puede que un día, y seguro que un día, algo los va a tocar, porque el poder de Dios así es. El Espíritu Santo así es. Un día te toca y te levanta y te saca de tu postración espiritual. Te llena de aliento, de ánimo. A esos, los débiles que carecen de fortaleza moral y espiritual, a esos necesita que se les sostenga con firmeza. ¿Y qué vas a usar para sostenerlo? Tienes que usar la paciencia. ¿Me estás escuchando? El perdón, la misericordia, los actos de bondad deben de prevalecer por sobre todas las cosas. A ver, ¿cuántos dicen amén? Amén. Quiero que te grabes esto. Nunca es tarde para aprender. A esos débiles que carecen de fortaleza interior, a esos necesitan que se les sostenga con firmeza. ¿Cómo? Con mucha paciencia, como Cristo lo haría. Con mucho amor, con muchos actos de bondad. Con el perdón que Dios nos ha mostrado. Y después nos da algunos principios fundamentales para una vida espiritual saludable, el apóstol Pablo, ¿verdad?
en los capítulos que siguen del 16, los versículos que siguen del 16 al 22. Nos da algunos principios fundamentales para una vida saludable. Son declaraciones concisas y resonantes que, a pesar de su brevedad, dan a los creyentes, a toda la iglesia del Señor, las prioridades para una vida cristiana exitosa. Está como que bam, 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 bam. Son frases así, pero poderosas. Y van directo al asunto, al grano. Ahí, aquí está lo que dice el apóstol Pablo. Dice que sostengáis a los débiles, pero no termina el versículo. Dice que seas paciente para con todos. Estad siempre, dice, gozosos. Pero antes de eso, en el versículo 15 dice: mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. ¿Te das cuenta? Quiere decir que en la iglesia también, en este mosaico de personas que tenemos, puede que alguien no corresponda a tu acto de amor como debe ser. Pero dice la Escritura: no le pagues a ese también de la misma manera. No podemos traer la mentalidad de afuera del mundo. No podemos traerla. Es decir, el que me la hace a mí, me la paga. Y como se comportó a mí, así conmigo, yo ahora me voy a comportar así. ¿Existen o no existen esas actitudes en la iglesia? Todavía existen. Son actitudes carnales. No puede ser. Y el apóstol Pablo llama la atención. Pongan mucha atención, estén alerta, que ninguno pague a otro mal por mal dentro de la iglesia. Si alguien te hizo un desprecio, un mal, una ofensa, no te correspondió aun cuando le ayudaste. Pon atención. No vayas a pagarle mal por mal. Ten mucho cuidado, porque eso te puede robar la bendición. No vas a perder tu salvación, pero vas a perder la bendición del Señor que Dios quiere que tengas. Vas a opacar al Espíritu Santo, el gozo del Señor. Dice: antes, en vez de eso, sigan siempre lo bueno entre ustedes. Nunca se den por vencidos. Nunca dejen de hacer el bien, porque a su tiempo ustedes van a cosechar si no desmayan. ¿Qué sucede esto? Que si perseveras y perseveras y perseveras, aunque venga uno y te pague mal, venga otro y te pague mal. Dice: no, ya estoy cansado, a mí, yo ya... Hay cosas obviamente que tienes que estar alerta, porque si alguien se quiere aprovechar de ti, obviamente, o dentro de la iglesia, de la bondad del Señor, eso tampoco. Pero estamos hablando de los hermanos que están aquí con nosotros, aquellos que se congregan siempre, ¿verdad? Y no te des por vencido, porque es una de las cosas más fáciles en las que uno cae, una de las trampas más fáciles, ¿verdad? Cansarse de hacer el bien. No te canses, porque cuando tú menos lo esperas, el favor y la bendición del Señor viene sobre aquellos que obedecen la palabra de Dios, siempre. Y luego dice el apóstol Pablo: estad siempre gozosos. Fíjate, esta es una de las frases. Estad siempre gozosos. Porque el gozo ese del que habla el apóstol Pablo no es el gozo carnal, es el gozo que viene del Señor. Y luego tiene otra frase, dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad del Señor. Dad gracias en todo, ¿verdad? Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros. Cuando esto lo haces un hábito en tu vida, automáticamente te levantas todos los días y lo primero que haces es darle gracias al Señor. Y esa acción de gracia se va constituyendo en una poderosa actitud
que Dios la ve y la recompensa. Al amargado, al ingrato, al malagradecido, ten la plena seguridad que no va a haber la bendición del Señor. Pero aquel que está agradecido, porque mira, ese es un estilo de vida. Vivir en gratitud es un estilo de vida. Así que te animo a que lo hagas. Si hay algo que tengas que cambiar y quizás esto, cámbialo ahora y aprende a vivir en la gratitud, porque esa es la voluntad del Señor. Y también dice, no apaguéis al Espíritu Santo. No apaguéis al Espíritu Santo. No hagamos nada que vaya a contristar al Espíritu del Señor y perdamos el gozo. Y después dice, no menospreciéis las profecías. No menospreciéis las profecías. O sea, aquella palabra profética genuina. Tanto si es alguien que realmente Dios levanta, ¿verdad? Y en un momento dado, porque Dios no tiene límites, puede ser que Dios te hable por medio de alguien. Pero si te va a hablar por medio de alguien, tiene que ser alguien genuinamente espiritual. No va a ser un fanfarrón, alguien que sale allí publicando, sino va a ser un verdadero hombre, una mujer de Dios que te va a hablar. Y Dios te puede hablar también. Pero por sobre todas las cosas, Dios te va a hablar por medio de su palabra. Dice, no menosprecies las profecías. Pero con respecto a eso también hace una aclaración. Examinarlo todo y retener lo bueno, ¿verdad? Y retener lo bueno. Todo lo que se oye, aunque sea sobre la Biblia, el cristiano tiene que estar supuesto a examinarlo cuidadosamente. No porque alguien diga, pero yo lo oí, esto lo oí yo y lo sacaron de la Biblia. No necesariamente. Todo lo que te digan de la Biblia alguien, tú lo tienes que tomar así, tienes que examinarlo cuidadosamente. Esa es la importancia de meditar y estudiar la palabra del Señor. Tras un examen cuidadoso, todo lo bueno debe recibirse de corazón y lo malo que no sea conforme a la sana doctrina debe ser descartado y evitado. Todo lo que no sea conforme a la sana doctrina, es decir, a lo que está en el Nuevo Testamento, la palabra del Señor, todo lo que está en el Nuevo Testamento, y no hay nada que se contradiga. Una doctrina genuina no se va a contradecir en la Biblia. Y la otra cosa que dice el apóstol Pablo, orar sin cesar, dice el apóstol Pablo. Orar, esto es orar, no es repetir y repetir y repetir, no, es orar con persistencia y regularidad. Orar con persistencia y regularidad. Nunca dejar de orar, de comunicarse con el Señor. En el nombre de Dios, en esta noche yo te animo a que sigamos haciendo eso, practicando todos estos consejos de la palabra del Señor, los recibamos como la palabra de Dios que es. No palabra mía, sino como la palabra del Señor. El Señor dijo, si sabéis esto, le digo a los discípulos, bienaventurados seréis si lo haces. Y yo te animo en el nombre del Señor a que sigas meditando en estos consejos en la palabra del Señor. Y que le digas y le pidas al Señor día a día, Señor, dame inteligencia, sabiduría para entender tu palabra. Puede ser que al comienzo te cueste. Puede ser que al comienzo leas la palabra del Señor y no entiendas mucho. Pero insiste, 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 insiste. Sigue leyendo y leyendo una y otra vez, la misma carta, el mismo libro, y llena tu mente y tu corazón de esa palabra. Y te aseguro que el Espíritu Santo te va a dar sabiduría y entendimiento si lo haces de corazón. Eso te lo garantizo. Y tengo que decir esto con absoluta autoridad. Si persistes en hacer esto, los consejos de la palabra del Señor, la bendición de Dios nunca va a faltar en tu vida. Te lo garantizo. Así que quiero, si se unen conmigo en oración, los que están en casa, ahí donde están, y los que están aquí conmigo,
Los que se puedan poner de pie. Y le vamos a decir al Señor en esta noche, ¿qué es lo que vamos a hacer primero? Darle gracias, ¿verdad? Darle gracias porque nos tiene con vida, te ha dado techo, te ha dado sustento, abrigo, y dice la Biblia, estemos contentos con eso. Pero además nos ha dado su salvación, nos ha dado su palabra, su Espíritu Santo. O sea que en el nombre de Jesús, yo en esta noche, Padre, vengo ante tu presencia, Señor, y aquí delante de mis hermanos, tu pueblo, Señor, y los que están en casa también, unidos en un mismo espíritu, para darte gracias, Señor, por todas tus bondades, todas tus misericordias y todo tu amor, Señor. Gracias porque tus promesas son fieles y verdaderas. Gracias porque el cielo y la tierra pasarán, pero esta palabra nunca pasará. En el nombre de Jesús, Señor, te ruego que tu Espíritu Santo sea alentando a aquellos que quizás han estado debilitados, Señor, por cualquier causa, Señor amado. Que lo fortalezcas con todo poder en su ser interior. Padre, llévate todo estrés en la vida de tu pueblo, Señor. Toda depresión, Señor. Toda duda, Señor. Toda incertidumbre, Padre. Empodera a tu pueblo, Padre, en el nombre de Jesús. Para que, Señor, desaparezca todo aquello que no nos pertenece, Padre eterno. Ahí donde están orando, mi Dios, te ruego que levantes el ánimo, la fe, la fortaleza de tu pueblo, Señor. Que podamos escuchar tus palabras, aquellas palabras preciosas que le dijiste a Josué. Mira que te mando, que seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo por donde quiera que vayas. Que tu presencia poderosa sea, Señor, con cada hijo tuyo, hija tuya, y tu Espíritu Santo obrando, Señor, también en cada vida, en cada iglesia, en cada pastor, en cada obrero, en cada ministro, Señor. Levanta un pueblo en este tiempo de crisis más fuerte que nunca, mi Señor. Una iglesia con más denuedo del cielo, con más valor, con más conocimiento, Señor. Un pueblo que viva a la luz de tu palabra, Señor. Porque ciertamente tú nos declaraste que somos hijos de luz. Y así, Señor, viviremos por el poder que tú tienes para guardarnos en este mundo. En el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice amén y amén y amén. Gloria al Señor. Te estoy poniendo ahí en la pantalla la información para las ofrendas. Ahí está el Cash App, la aplicación. Y te ruego que si Dios te ha bendecido y ha provisto trabajo, sigas apoyándonos para sostener la iglesia abierta hasta que todos podamos reunirnos de nuevo. Bendiciones para todos.